Este podcast no es un espacio médico ni de tratamiento profesional. Lo que aquí comparto es con fines informativos y de acompañamiento personal. Si estás luchando contra una adicción, te invito a buscar apoyo médico, psicológico o en grupos de ayuda. Hay herramientas reales y efectivas allá afuera y pedir ayuda nunca es señal de debilidad. Bienvenida nuevamente a un nuevo episodio, en este caso de la miniserie donde estoy hablando acerca de las recaídas. El día de hoy toca hablar de las causas más comunes, dentro de las que se cuentan la siguiente: HALT, hambre, enojo, soledad y cansancio, eso se engloba en una. La siguiente es estrés diario o acumulado. La siguiente, fechas sensibles. La siguiente, autoengaño, y la final, de la cual te estaré comentando el día de hoy, es el exceso de confianza. Recuerda que esto es prácticamente un episodio relativamente más pequeño a lo común, donde yo te estoy platicando de algo para que los dos estemos en la misma página, porque la recaída es posible que venga en un futuro a nombrarse en muchas ocasiones. Entonces esperemos que los dos entendamos lo mismo. En este episodio vamos a hablar de esas causas que muchas veces nos llevan de vuelta al hoyo y a veces sin darnos cuenta, porque entender lo que nos empuja es parte de poder resistir. Y no se trata de ser perfectos, recuerda, progreso, no perfección. Y ya en la parte final del episodio del día de hoy te quiero preguntar, porque estoy pensando hacer un segundo podcast o bien girarle 180 grados el timón a este mismo, para hablarle exclusivamente a las personas que tienen un familiar que sufren de alguna adicción, y esto es por algo que a mí me pasó personalmente hace una semana, que me está haciendo mucho ruido en la actualidad, pero de ese ruido que es de aprendizaje, y la verdad te lo quiero comentar. Por favor, quédate al final si es que estás interesado en conocer un poco más al respecto. Entrando entonces en materia, estas siglas de HALT, hambre, enojo, soledad, cansancio, las siglas son en inglés, nos habla de el hambre, que no es solo de comida, sino también de afecto o de estímulo. El enojo, ese resentimiento sin canalizar que algún día termina explotando. La soledad, del cómo nos sentimos, sentirse aislado o sin apoyo. El cansancio, el agotamiento físico, obviamente emocional, nos deja sin defensas. Todo esto se llega y se conoce como HALT por sus siglas en inglés: hambre, enojo, soledad y cansancio. En ocasiones es válido o vale la pena preguntarnos, incluso diario, si es que así lo necesitamos, hacer esos chequeos de: ¿estoy atravesando por algo similar el día de hoy? ¿Tengo esa hambre de estímulo o de afecto? ¿Estoy probablemente enojado o resentido sin saber por qué y estaré propenso a lo mejor de explotar el día de hoy? ¿Me siento solo o aislado, sin apoyo o abandonado, incomprendido? Me siento cansado, no solo del físico, aunque también importa, pero más allá de eso, el emocional, ese que nos hace sentirnos bastante extraños en el transcurso del día o de los días. Si en ese chequeo diario tú identificas alguna de esas circunstancias pasándote, entonces valdrá la pena el prender los foquitos rojos y a lo mejor ejercitar alguna de las herramientas que probablemente ya hayas aprendido. Pero bueno, forma parte de una de las causas principales o de las causas más comunes que nos hacen recaer. La siguiente es el estrés diario o acumulado. Creo que eso ya es un concepto mucho más dominado por todos nosotros, ¿verdad? Cuando nos sentimos estresados por parte del trabajo, la familia, el dinero, las noticias que nos rodean, que nos afectan directa o indirectamente, eso no importa a grandes rasgos. Entonces me refiero a la vida misma. El estrés nos regresa a esas viejas salidas: el beber, el consumir, el evadir, el entumecernos. Pausas conscientes. Nos tendremos que enfocar en cuando nos sentimos de esta manera, que ese estrés que se acumule. Y esto aplica, como tú lo sabes, no solo si estás considerando en consumir algo, sino el estrés en general nos puede terminar matando literalmente. Y no solo porque tú consumas algo, insisto.
Entonces es posible que tengas que hacer esa pausa consciente, decir, ¿sabes qué? Vamos a detenernos, vamos a desestresarnos, pero esa siguiente parte de vamos a desestresarnos, ojalá y no sea, te soy sincero, con lo que regularmente conocemos que en teoría nos ayuda a desestresarnos, que es volver a consumir. En muchas ocasiones no podremos. Ahí vendrá la necesidad de, ¿sabes qué? Déjame levantar la botella, ¿sabes qué? Déjame fumar esto que me fumo de vez en cuando para liberar un poco de estrés, pero el estrés diario acumulado también es una causa común. No te sientas mal a fin de cuentas si eso te sucede, eso es a lo que voy. Fechas sensibles, cumpleaños, aniversarios, Navidad, fines de semana, momentos donde solíamos o solemos beber y ahora nos duelen o se sienten vacíos. Esto para mí, te soy franco, es lo más común, es lo que más me pasaba. A mí me ha pasado una combinación de todos los que vamos a escuchar el día de hoy, pero sin duda de la fecha sensible, y no tanto sobre todo el cumpleaños o la Navidad, sino más bien el fin de semana. O tener un fin de semana largo, como les llamamos, ¿verdad? A ese puente que también le hicimos en México. Era de una manera prácticamente automática, se implantaba en mi cerebro el que eso ya venía. Entonces ya desde anticipadamente ya estaba yo recayendo en ese sentido. Entonces sé que es bien complicado y me acuerdo de algún episodio anterior donde en alguna conversación platicaba con alguien más donde no habrá momento ideal para detenernos, porque siempre hay una fiesta, una reunión, algo que viene en puerta. Entonces, en ocasiones empezamos, o más bien finalizamos el año diciendo, bueno, cuando se acaben las fiestas de Navidad, o cuando se acaben el Día de Reyes, como si todos recibiéramos regalos, ¿verdad? Y luego que cuando viene que el Día del Amor y la Amistad, y que algo viene todos los meses, hay algo, y siempre pensamos, a lo mejor no me puedo detener, porque eso viene y eso me va a hacer recaer. Bueno, es muy posible que así sea, porque es de las causas más comunes. Aquí no vamos a platicar de qué vamos a hacer. Recuerda, estamos identificando esas causas comunes que muy posiblemente tú ya te hayas dado cuenta también. Las dos finales es mucho en nosotros. Y eso también muchas veces a mí me ha pasado y probablemente a ti también. Una de esas más importantes es el autoengaño. No necesitamos ni estar en una fecha sensible o tener estrés o bien estar hambriento, enojado, solo o cansado. Es el autoengañarnos, que solo lo hacemos para alguna de esas cosas, porque estamos bajo control. Porque ya una vez que lo haga, me voy a sentir mejor. En muchas ocasiones el autoengaño es el comienzo mismo de muchas recaídas. ¿Y de qué manera nos autoengañamos? En muchos casos es porque decimos, estoy en control. Ya lo logré hacer. Que se liga de una manera muy consistente y muy fuerte con la última causa del día de hoy que te voy a dar, que es el exceso de confianza. El sentirnos invencibles para llevar días o meses sobrios. Ir a lugares o eventos, fiestas, reuniones, sin tener nuestras herramientas claras o lo que podamos hacer de manera clara. Nuestro ego, ese monstruito, también tiene sed y en ocasiones tenemos que acallarlo. Pero recuerda que no es debilidad tener límites. A eso se le llama inteligencia emocional. Entonces no nos autoengañemos, no creamos nuestras propias mentiras. Y si algún día las creemos, pues bueno, ya nos tocará reponernos, ¿verdad? Porque progreso, no perfección. El exceso de confianza, en lo particular, a mí me ha pasado en incontables ocasiones. Esas son entonces las 5 causas más comunes. No quiere decir que necesariamente sean las únicas, tú tendrás las tuyas propias, tú sabrás a lo que te atraviesas, lo que experimentas, tu entorno, tu medio ambiente que te hace probablemente caer o que no te ayuda necesariamente también a estar fuerte. Exceso de confianza, autoengaño, fechas sensibles, estrés diario o acumulado y el estar hambriento, enojado, solo o cansado. Es muy posible que esos sean las causas más comunes para ti. Coméntame cuál crees que sea la que más te ha afectado. Si me escuchas en Spotify, por favor haz y déjame un comentario ahí. Si bien lo quieres hacer a través del correo electrónico, ya está activado nuevamente. El correo es Gregory, con Y, gregory@adiosadicción.com.
me lo puedes dejar también por ahí. Tengo una página de Instagram que la sigo monitoreando prácticamente seguido. También lo puedes dejar ahí, es @adiosadicción. Lo puedes dejar ahí también tus comentarios solamente para que me digas cuál es la más común para ti. ¿Te confías muy rápido? ¿Te la pasas autoengañándote? Esas fechas sensibles que parecen nunca terminarse, cumpleaños, aniversarios, etc. ¿El estrés del trabajo y la vida misma te lleva a necesitar consumir? ¿O bien te sientes solo, te sientes hambriento de cariño o estás solo cansancio emocional, cansado con la vida? Coméntame, ¿qué te parece entonces? Bueno, hasta aquí el final de esta parte del episodio. Recuerda, estaremos hablando de, hay 2 episodios más relacionados a la recaída, de las herramientas, la identificación, de la definición, como fue el primero. Estas son las causas más comunes para llegar en su momento a las herramientas. Ahí sí nos vamos a hablar de las herramientas para una vez antes y ya después también de que esa recaída haya sucedido. ¿Sale? Bueno, pasando al siguiente tema, y fíjate que si te quieres quedar conmigo te agradezco mucho porque eso es algo que lo solía yo hacer mucho en mis antiguos episodios, en las antiguas temporadas, digamos, era venir y sentarme enfrente del micrófono sin ni siquiera tener en ocasiones incluso una pauta preestablecida, pero sé algo que te quiero comentar porque lo quiero sacar de mi ronco pecho. Es lo siguiente, me enfoqué y me he enfocado durante mucho tiempo a trabajar en mis propios problemas, en mis propias emociones, en mi propio entendimiento de lo que viene siendo la adicción o del abuso compulsivo o del abuso excesivo o de lo que como le llamemos relacionado al alcohol, pero no solo eso, sino también a las obsesiones, a las compulsividades en general. Me he enfocado mucho en eso, de mi parte, el cómo poder cambiar eso y cómo poder evitarlo. Pero también, como te lo dejé entrever, y en algunos casos dicho directamente, también vivo en la casa un problema, digamos que similar en otra persona. Llegó al punto de la desesperación el fin de semana pasado, que este episodio lo estoy grabando el domingo 25 de mayo del año 2025. Estaba yo con tanta desesperación que ya sabía yo de una herramienta que anteriormente yo había coqueteado con ella, que es un servicio paralelo de Alcohólicos Anónimos que se llama Al-Anon y Alatín. Al-Anon es un servicio para los familiares de personas que sufren de alcoholismo. Puede ser desde la persona con la que estás casada, pero bien puede ser cualquier familiar o incluso hasta, si es que lo entiendo bien, un ser querido. Mientras te afecte a ti, lo puedes utilizar de esos servicios hasta por lo que entiendo. Entonces, he asistido prácticamente todos los días, tanto de manera personal como de manera virtual, y me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo a abrir los ojos. Y es curioso porque en ocasiones en esta parte de ser el adicto, cuando tomé, digamos, la iniciativa de querer ayudar a otros adictos, incluso sin que me lo preguntaran, pero en el entendido de que si un adicto no quiere cambiar, va a ser muy difícil que cambie, prácticamente imposible, a menos que toque fondo o a menos que un evento que le cambie la vida a la persona a lo mejor lo orille a intentar hacerlo. Pero de no ser así, no importa cuánto hablemos, cuánto les digamos, como a mí me ha pasado o me pasó. Entonces, con ese entendimiento, aún así tenemos la esperanza, tenemos fe de que con nuestras acciones, a lo mejor con nuestro ejemplo, en ocasiones incluso regañándolos, incluso diciéndoles que algo va a pasar, que nos van a escuchar y van a acceder a cambiar. Pero esa esperanza al mismo tiempo es infundada, porque por tener a nuestro familiar adicto, ya una vez que nosotros entendemos que un adicto no puede ser ayudado si no quiere ser ayudado, también debemos de entender que debemos de dejar ese control, de querer controlar a nuestros seres queridos que tienen alguna adicción. Y también necesitamos trabajar en nosotros, en nuestro proceso de recuperación, pero ahora como familiar de la persona adicta. Y tenemos que dejar ese control que queremos hacer para los demás. En muchas ocasiones, de hecho, lo he dicho en episodios convencionales de Adiós Adicción, el video más visto de mi canal de Adiós Adicción, @AdiósAdicción también, es uno donde le digo que le doy consejos a los familiares de los adictos. Con más de 100,000 reproducciones, ya no sé ni cuántas tengo ahorita,
Es un mensaje a esos familiares donde les digo prácticamente esto: si el adicto no quiere ser ayudado, pues no lo vas a poder ayudar. Pero aún así lo queremos hacer. Me pongo en los zapatos hasta esos días, hasta la semana pasada todavía te puedo decir que me ponía en los zapatos de todas esas personas que con la esperanza de un nuevo amanecer, literalmente pensábamos que posiblemente nuestro familiar, algo iba a pasar, algo mágico se iba a despertar y que esa persona iba a abrir los ojos para poder cambiar. Y eso, en lugar de ayudarme, me estaba generando mucho más dolor y se incrementaba en cierta medida esto que te acabo de decir, a la parte de las causas de en ocasiones recaer. Ese estrés que yo mismo le estaba añadiendo a mi vida, ese mismo probablemente enojo que después se expresaba de esa manera, de manera de consumo, no ha beneficiado en nada. Y ahora, después de una semana de atender esas reuniones prácticamente 2 o 3 veces al día, he entendido que hay un largo camino por recorrer. Una vez dicho sea esto, ¿qué tan grande es ahorita mi necesidad de conocer más, de ponerme en los zapatos del familiar del adicto? Porque yo soy un familiar de un adicto. Yo soy o fui influenciado por mi padre adicto, que te lo he comentado. Él se quitó la vida hace aproximadamente 9 años por parte de su alcoholismo o a raíz de su alcoholismo. Yo estoy casado a una persona que también padece la misma enfermedad. Entonces, tengo esa necesidad en la actualidad tan poderosa de seguir aprendiendo ahora, ya no solo de saber cómo el alcohol me afectaba a mí, ni de cómo el alcohol le afecta a las personas. Ahora tengo la necesidad de entender, de verdaderamente entender qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo debo de hacer como familiar del adicto. Y he encontrado, más allá de las herramientas que Al-Anon y los libros que hay, y los audios y demás, que te los recomiendo mucho, en este ámbito del podcast he encontrado nuevamente una situación muy similar a la que encontré hace 8 años cuando yo empecé a Dios Adicción. Hace 8 años cuando yo empecé a investigar de Dios Adicción no había en ese entonces muchos podcasts en español, cuando menos no que yo los hubiera encontrado, donde había una persona que padecía de la enfermedad hablando o intentando ayudar a los demás con las entrevistas o exponiendo temas. Hoy en la actualidad no encuentro tampoco muchos que la temática única sea el ayudar a los familiares adictos en una versión de podcast secuencial, donde haya también posiblemente tantos entrevistados como temáticas, la misma dinámica que he tenido con Adiós Adicción. Entonces estoy en una disyuntiva, te soy sincero. Estoy en una disyuntiva de ¿continúo realmente hablándole a mis hermanos adictos? ¿O es el momento de hablarle a mis hermanos familiares de los adictos? Los dos son muy importantes. Entonces, quiero terminar esta miniserie de las recaídas. Lo voy a hacer. He pausado 2 semanas porque, insisto, el fin de semana pasado estaba en un mar de cosas. Ahora mi mente está un poco más clara y pude venir a grabar el día de hoy. Pero también salgo de viaje la siguiente semana y muy posiblemente no tenga tiempo de grabar un nuevo episodio. Te doy el comunicado de una vez. Mi viaje dura 2 semanas. Posiblemente estemos alrededor de 4 semanas, entre 3 y 4 semanas sin comunicación o sin un nuevo episodio. Pero te prometo que ya una vez que venga la siguiente ocasión, haré todo lo posible y todo lo que esté en mis manos para saber qué es lo que viene en un futuro para Dios Adicción o bien para un nuevo podcast, que ya me gustaría tú que me dijeras. Ahora entiende que mi espacio y mi tiempo es limitado. No es que yo pueda decir, pues sí, me puedo grabar 2 al mismo tiempo. Me quiero concentrar en uno por completo. Y posiblemente mi respuesta ya esté cocinada. Veo tanta desesperación en esos foros, en ocasiones lágrimas, en esos foros de Al-Anon, que de verdad creo que hay muchas personas allá que no saben y que a lo mejor no se atreven porque tienes que ir en persona o bien tienes que ponerte en un Zoom y se ve tu nombre y se ve tu cara y hay personas que todavía no están listas para eso. Y esas son las personas a las que yo quiero ayudar, esas personas que no tienen rostro, pero que están con la necesidad de escuchar a otras personas que quieran ayudar,
a decirles que no están solos también, que hay cosas que funcionan, que hay cosas que no funcionan. A fin de cuentas, cada quien tiene su propio camino. Y así como he estado aprendiendo o aprendí en su momento, ya muy tarde en mi proceso probablemente de Alcohólicos Anónimos, ahora estoy desde muy temprano en mi proceso en Al-Anon. Quiero empezar a compartir cuando menos lo que es mi viaje, aprendiendo de muchas personas que ya llevan años de experiencia, pero con la única intención de seguir ayudando a los demás. Si tú crees que me has escuchado antes, si tú crees que eso sea una buena o mala idea, por favor házmelo saber. Si tú sabes de alguien que incluso ahorita ya quisiera participar, o si tú mismo me puedes decir, sabes que yo lo escucho porque tengo un familiar adicto y me gustaría comunicar y me gustaría darles una esperanza a los demás y me gustaría incluso decirles qué fue lo que pasó, qué fue lo que yo intenté, qué fue lo que sirvió, qué fue lo que no sirvió, etcétera, etcétera. Me gustaría que te pusieras en contacto conmigo. Por favor, hazlo. Incluso dime si es una mala idea. Coméntame, ¿qué piensas? Pero sí, ya sea este año o el siguiente o algún día, estoy casi convencido que lo voy a hacer. Pero quiero saber de ti. Mándame un correo a gregory@diosadicción.com o deja los comentarios en Spotify, si es que por ahí me escuchas. Bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo. Recuerda, el episodio se supone que era corto y sí lo fue. La parte de la temática. Esta parte de sacar y venir a platicarte cosas personales como lo he hecho. Si es la primera vez que estás aquí, es muy similar. No pretendo cambiar, aunque hay malísimos comentarios en ocasiones, muy agresivos, que en ocasiones me dicen, porque nunca me han escuchado, que hablo mucho sin decir nada. Discúlpame si así lo sientes. Soy así, parte de mi personalidad. Pero créeme que lo único que intento es darte un mensaje. Me gustaría tener o eliminar las palabras que solo se suman sin verdaderamente alinearse al mensaje en sí, como ahorita probablemente lo estoy haciendo, pero dame la oportunidad de estar contigo, dame la oportunidad de platicarte, date la oportunidad de tomar cualquier cosa que te sirva y ojalá y me sigas ayudando, como lo has hecho durante estos 7 años aproximadamente, si no es que un poco más, en este camino a Dios Adicción. Hoy es una nueva etapa en mi vida, sin duda. Es una etapa donde ya no se habla necesariamente de mi recuperación como adicto, sino más bien donde se está empezando a hablar de mi recuperación como familiar del adicto. Padre que se mató y esposa que desafortunadamente atraviesa una situación muy similar. Que no pretendo ahondar en esos detalles, pero sí cuando menos decirte en general lo que yo opino, lo que yo pienso de lo que es el lidiar con una persona que queremos, como lo fue mi padre y como lo es mi esposa en este momento. ¿Sale? Bueno, muchísimas gracias entonces por estar aquí conmigo el día de hoy. Te pido regreses en algunas semanas más a escuchar el siguiente episodio, el tercero de los 4 que están preparados, y ya después, seguramente, si continúo con las temáticas normales de Adiós Adicción, te daré el listado de los episodios que he preparado para que también de una vez me digas qué te parece y si les hacemos algunos ajustes. ¿Sale? Bueno, mi nombre es Gregory Chiñas, aquí nos escuchamos en el siguiente episodio de Adiós Adicción. Hasta la próxima.